Activas, de alguna manera, son intenciones de medir con mayor precisión los consumos, modificar el funcionamiento del sistema para que sean más eficientes y visualizar el funcionamiento y descubrir no conformidades. Entonces van a aparecer: adaptar el control de iluminación. Yo cambié la lámpara, es algo pasivo. Activo es bajar el flujo lumínico, es decir, se prende en función de la iluminación exterior. Si hay mucha gente, si hay una reunión o no hay una reunión, entonces se pagan automáticamente. Eso es, adaptar al control de iluminación. Actuación de motores y regulación de los fluidos, ¿sí? En el agua o en el aire. Mediante variadores de velocidad. Evaluar y calcular baricentro de carga, eso va más en lo que respecta al diseño, una vez que ya se decidió que la sala de medidores, que la subestación transformadora, que el grupo electrógeno, que la UPS se puso en tal lugar, y no se definió y no se dijo por qué y no se calculó esa palabra baricentro de carga, no hice correcto análisis de ahorro energético, ¿sí? Instalación de sistema de energía eléctrica alternativa sustentable y instalar un sistema de gestión edificio BMS, lo mencionó Armando. Fíjense en que es lo último que puse en eficiencia energética. Lo último. Porque tengo que conocer todo el resto antes. Ustedes piensan que posiblemente coloco un BMS, que es la palabra muy linda, que es, sistema de gerenciamiento de edificios, en la cual yo lo compro, lo instalo y sale andando. No es así. Un sistema de BMS, de alguna manera, yo lo tengo que programar, lo tengo que analizar, tengo que indicarle las predicciones que tiene que indicarme, los reportes, y me tiene que visualizar tanto a mí como, voy para atrás, a la mano derecha tengo una pantallita donde figura una instalación eléctrica, en la mano izquierda, KPIs o indicadores. Yo comencé diciendo en la charla, uno es el de mantenimiento y el otro es el dueño. Al dueño le interesan los KPI, qué costo, y al otro le interesa cómo funciona el sistema. Ambos van de la mano. Pero todo estos software toman información del campo y yo lo tengo que programar. Entonces un BMS no es algo mágico, es algo que hay que elaborar, que hay que trabajar. Por eso aparece abajo los profesionales que evalúen los parámetros obtenidos del nuevo sistema de gestión, nuevas medidas, y ahí genera un nuevo ciclo. Acá sí tengo una gestión total del consumo, pero ¿cuánto cuesta? Acá es donde tengo el costo, ¿sí? Todos empiezan por este lado. Todos empiezan poniendo un BMS en un edificio en el que no lo tiene, sin tener conocimiento del edificio, cómo funciona. Eso es un tremendo error. Primero hay que fijarse cómo funciona el edificio, la información, voy en búsqueda y después veo cuál de estos sistemas a mí me sirven. Hay millones de sistemas en el mercado. Hay sistemas totalmente complicados como hay totalmente simples. Entonces hay que buscar en el mercado qué es lo que más se adapta a mi edificio, ¿sí? Porque todo esto del BMS tiene costo y está bien y funciona y hay que instalarlo, sí, por supuesto. ¿Y voy a tener un buen resultado? Claro que sí. Pero hay que evaluar correctamente cuál es que le conviene a cada uno de sus edificios, ¿sí? Les dejo estas frases. Planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras, sino en futuro de las decisiones presentes. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada. La eficiencia significa hacerlo excelentemente bien, incluso cuando nadie está mirando, ¿sí? Comienza por hacer lo que es necesario, después haz lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible. Más o menos refleja lo que les escribí. Y arriba hay 3 palabras en las cuales para mí son básicas en la vida: actitud, aptitud y recurso. Siempre dice, para todas estas cosas hay que tener tiempo. El tiempo es un recurso, no es una excusa. Entonces, yo tengo el recurso. Tengo la aptitud, porque lo voy a aprender, lo voy a saber. El problema nuestro es la actitud, querer hacerlo. En nuestros edificios es querer hacerlo. Uno va y golpea, hay que hacer todo esto. No, ahora no. Saben de lo que hablo. Entonces, la actitud es la que hay que tratar de cambiar, ¿sí? Una plaquita totalmente antipática, pero tiene un montón de... Hay que reflexionar. Es muy buena. Para ustedes, ¿sí? Muy buena. Muchísimas gracias por la atención, gente. Bueno, gracias Atilio, muy buena. Bueno, última charla. Adelante. ¿Quién arranca? ¿Vos? Bueno, la charla se llama Anticuerpos arquitectónicos para el control de infecciones. Va a ser compartida por los arquitectos Leila Lemos y José Luis López.
Leila es arquitecta, especialista en arquitectura hospitalaria, egresada de la residencia en el Instituto de Cardiología de Corrientes, donde se desempeña como jefa de residentes. Es diplomada en evaluación de instituciones de salud y en fundamentos de epidemiología descriptiva y analítica. José Luis es arquitecto, también especialista en arquitectura hospitalaria, egresado de la residencia en el Instituto de Cardiología de Corrientes, también diplomado en evaluación de instituciones de salud y en fundamentos de epidemiología descriptiva y analítica. Adelante, corran, vamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como dijeron, nosotros somos arquitectos de la residencia, egresados de la residencia de arquitectura hospitalaria, y en el marco de nuestra residencia nos tocó realizar una clase para toda la institución donde teníamos que contar como arquitectos qué hace un arquitecto en un hospital. Entonces ahí surgió esto, lo del diseño para el control de las infecciones a través de un trabajo interdisciplinario con el área de infectología, sobre todo el servicio de control de infecciones. Entonces vamos a contarle un poco de qué se trata esto. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Para nosotros es un honor estar acá y traer desde Corrientes esta ponencia titulada Anticuerpos Arquitectónicos, la cual surge de la analogía de vincular lo que son los anticuerpos del ser humano, los cuales nos defienden, con la arquitectura, la cual tiene diferentes tipos de recursos para proteger al paciente y al personal de salud de las infecciones. Las infecciones se producen cuando el cuerpo es invadido por microorganismos, los cuales pueden traer consecuencias leves hasta potencialmente mortales. Las mismas se transmiten por 3 vías principales: vía aérea, por contacto o por gotícula. ¿Por qué son una amenaza? Porque afectan principalmente a 3 ejes: el eje clínico, el eje social y el eje económico. Según la OMS, 7 de cada 100 pacientes adquieren una infección y trayéndole graves consecuencias. Para muchos de estos patógenos no existe cura y son responsables de una elevada tasa de mortalidad, sobre todo en Países Bajos, ocasionándole pérdidas económicas importantes por la prolongada estadía y por la prescripción de medicamentos costosos. Bueno, entonces nosotros vamos a dividir a esta ponencia en 4 ejes, que son los mecanismos arquitectónicos para el control de las infecciones. Lo llamamos así y lo dividimos en diferentes espacios para el control de las infecciones, la materialidad que podemos llegar a utilizar. Por ahí hay materiales que todos conocemos, pero a la hora de tomar decisiones es importante saber la justificación que vamos a dar, algunas de las tecnologías y cómo actuar a la hora de construir. En cuanto a los espacios para el control de las infecciones, vamos a tener las circulaciones, los espacios de esclusa, las transferencias, los diferentes lavados de mano. Y de las circulaciones, que podemos decir que son el nexo o vínculo que une a todo el hospital, une a toda esta institución de salud. Y es importante, a la hora de diseñar, un arquitecto arranca primero por diseñar las circulaciones, y es importante tener en cuenta ¿qué hacemos con estas circulaciones? Tenemos diferentes tipos de circulaciones diferenciadas, pública, técnica, y que afectan en el vínculo, ya que pueden, en cuanto, por ejemplo, un ejemplo de usos mixtos, de circulación usas mixtas, donde vamos a tener una circulación donde convergen en un mismo pasillo diferentes circulaciones. ¿Qué hacemos acá para el control de las infecciones? Dividimos diferentes horarios, con diferentes protocolos, ingresamos con ropa limpia en un horario, salimos con residuos, ropa sucia en otro horario. Esto también va a estar dividido en diferentes circulaciones en la horizontal y vertical. Lo mismo va a pasar con los ascensores, en qué horario vamos a limpiarlos. Entonces, esto también es importante saberlo, es importante como arquitectos tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, tener en cuenta estos ascensores, estas escaleras, por dónde va a circular el personal, es clave a la hora de diseñar. Aquí vemos algún ejemplo ya de algo más complejo, donde ya la circulación se va a conectar con las diferentes transferencias, esclusas.
Bueno, vamos a hablar de las esclusas. Son espacios de transición entre un área potencialmente contaminada y un área aséptica. Su función principal es la de permitir el acceso a quirófanos o a terapia intensiva. Hay de diferentes escalas. La más común es la de escala humana, la cual va a contar con distintos elementos para su correcto funcionamiento. Uno de los elementos es la puerta de acceso con su control, la puerta de salida, un sistema de desinfección para el personal y un sistema de desinfección para el ambiente, en este caso la luz UV. También es importante que cuente con la presión correspondiente, en este caso se precisa de presión negativa que vaya tomando el aire contaminado del ambiente. Otros recursos son las transferencias. Se utiliza para disminuir el tiempo y espacio en que el exterior contaminado se encuentra en contacto con el interior aséptico. Dentro del mercado nos encontramos con dos tipologías, la lateral y la frontal. Va a depender mucho del espacio con el que contemos. Luego tenemos un recurso indispensable y que no puede faltar. Quizás los anteriores va a depender mucho del criterio del proyectista o de los recursos económicos con los que cuente la institución. Este recurso debemos de definirlo de manera estratégica. En nuestra institución lo hacemos de manera interdisciplinaria y también se encuentra normado. Por ejemplo, el Programa Nacional de Garantía establece que cada 2 habitaciones de terapia debe existir un lavado de manos. Bueno, y hablando de materiales, también hay que tener en cuenta, en el eje 2 mostramos los diferentes materiales que podemos llegar a utilizar. Tenemos los pisos, que no son solo espacios donde uno va a caminar, va a transitar, sino que es importante que estos pisos sean antideslizantes, tengan el mínimo de juntas, sean limpiables, lavables, de fácil limpieza. Acá circulan el paciente, circula el personal, circulan las visitas, también circulan carros de limpieza, los equipos médicos que son bastante pesados también. Entonces es importante y es clave la elección del material de este piso. Nosotros ahí vemos algunas imágenes, utilizamos un piso vinílico que tiene el mínimo de juntas, lleva una soldadura, lleva diferentes formas de colocación que tiene que ser instalado por un personal especializado. Nosotros somos de Corrientes y nos cuesta mucho encontrar un personal especializado para esta instalación. Por eso es clave, ya que también si el piso no está bien colocado puede afectar también al paciente. Entonces es importante esto tenerlo en cuenta. Luego tenemos la unión del piso con el tabique. Aquí se genera una unión de ángulo recto donde se generan bacterias que son muy difíciles de limpiar y es importante entonces el zócalo sanitario, que seguramente la mayoría lo conocemos, pero este zócalo sanitario también tiene que ser bien instalado. Viene de diferentes materiales, de PVC, de acero inoxidable, de piso granítico. También viene para el piso vinílico una goma donde uno se adhiere y genera esa curvatura, pero es importante y es clave su colocación. Acá vemos uno de los ejemplos, tenemos un mosaico granítico que tiene sus diferentes desniveles. Entonces es importante que cuando uno va a diseñar, si va a colocar ese piso, tiene que tener en cuenta a la hora de colocarlo que tiene que ser una superficie continua. El desnivel, este pequeño desnivel, va a generar bacterias muy difíciles de limpiar que pueden afectar a los pacientes, entonces va a afectar al control de las infecciones, que es lo que estamos hablando. También los muros y tabiques, los cielorrasos, es importante también a la hora de diseñar tener en cuenta que deben ser continuos. Obviamente para un quirófano va a ser diferente que una sala de espera, pero es importante que puedan ser fácil de limpiar, que estén bien diseñados y también tener en cuenta el trabajo interdisciplinario. Aquí vemos que van a llevar la climatización, como contaba hoy el ingeniero. Esta climatización tiene que también ser pensada, colocada en lugares exclusivos. Entonces, a la hora de diseñar también es importante este punto, ya que también hacen al control de las infecciones. También se le puede agregar luminarias, algo de imágenes para generar un poco de humanización al paciente.
Después tenemos las carpinterías, que es clave que estas carpinterías sean herméticas, sean fáciles de limpiar y sobre todo estén colocadas en un lugar como corresponde. Nosotros como arquitectos crear un espacio para que el paciente y el personal lo utilice como corresponde. Vienen de diferentes materiales, de diferentes formas de accionar, pero es clave esto para que el personal pueda utilizarlo como corresponde. Podemos llegar a comprar la carpintería más cara del mercado y el personal no lo utiliza como corresponde, y eso también va a afectar al control de las infecciones. Y como último material tenemos el cobre antimicrobiano, que es un material que inactiva de manera continua los hongos, virus y el 99,9% de las bacterias. Es un material que puede llegar a utilizarse en manijas, barandas, griferías. Sí, es un material bastante caro, entonces ahí viene el rol del arquitecto de poder decidir a dónde se va a utilizar, en áreas críticas, en puntos altos, puntos de contacto. Entonces es importante tenerlo en cuenta y ahí viene el rol del arquitecto. Bien. Ahora vamos a ver otras tecnologías, quizás no tan visibles, pero indispensables. Si bien la atmósfera no tiene una microbiota autóctona, es decir, no hay un microorganismo que sea propio del ambiente, muchos de ellos logran sobrevivir a través de diferentes condiciones. Para garantizar la calidad del aire, nosotros como proyectistas tratamos de trabajar en esas condiciones para impedir que los microorganismos se